großer Zionismen. Liebe Palästina, großer Zionismen. Y Jalía, en cuanto, desde el 7 de octubre siempre desde los medios de comunicación, digamos, como que cuesta mucho asumir que el pueblo palestino tenga derecho a defenderse. ¿Por qué crees que pasa que no nos cuesta tanto asumirlo cuando miramos a otros pueblos, como por ejemplo el ucraniano? ¿Y qué sería para ti el derecho de resistir? Bueno, desde el 7 de octubre la operación exitosa por parte de la resistencia palestina, que así nos gusta llamarlo, se nos culpa a las palestinas y palestinos por esta operación y muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, dicen que los palestinos han atacado. Y los más benévolos o más solidarios con Palestina dicen, bueno, es que claro, no sabíais que Israel iba a responder de esta manera, iba a matar tantos, o si no sabíais que a lo mejor la inteligencia israelí, que lo domina todo, que lo sabe todo, lo había preparado como una excusa para cometer estas masacres. En realidad, si miramos cómo estaba la situación en Palestina antes del 7 de octubre, nos damos cuenta que la operación del 7 de octubre era necesaria. Antes del 7 de octubre estaban matando a gente todos los días en Cisjordania. Estaban encarcelando a mujeres, a niños, a hombres, estaban torturando en las cárceles, estaban endureciendo las condiciones de las presas y presos, quitándoles el derecho al agua, a la ropa de abrigo, a la comida, a salir al patio la media hora que tienen al día, a las visitas familiares, que solamente permiten, las leyes israelíes permiten solamente la visita de los familiares de primer grado, o sea, la mujer, los hijos y los padres, los hermanos, los primos no pueden visitar. Y tenían anteriormente, antes de llegar Netanyahu por nueva vez al gobierno, una visita al mes. De repente la han reducido a una visita cada 2 meses. El castigo, pedir la pena de muerte para las presas y presos palestinos, el aumento de los asentamientos en Cisjordania, quitándoles tierras a las palestinas y palestinos, las demoliciones de casas, la judaización de Jerusalén, expulsando a barrios enteros de Jerusalén, a las personas de sus hogares para darles las casas a judíos traídos de cualquier parte del mundo, y el endurecimiento de las condiciones de las palestinas y palestinos que viven en los territorios ocupados en el 48 con ciudadanía israelí pero no nacionalidad, que hay racismo, segregación institucionalizada, o sea, no es un racismo de que miran mal porque viene de origen palestino, sino que hay 70 leyes que segregan a las personas, que no les dan derecho a comprar casa donde quieren, o comprar terreno, o trabajar en profesiones. Y si a eso le sumamos los ataques a la explanada de las mezquitas, de prohibir a las personas musulmanas entrar en la explanada de las mezquitas, permitiendo la entrada de los colonos judíos en la mezquita para hacer sus ritos y así exaltar o provocar a la población musulmana de Jerusalén, los ataques a los cristianos de Jerusalén cuando van a la iglesia del Santo Sepulcro, sobre todo las festividades cristianas en Jerusalén. Si a eso le sumamos la franja de Gaza, que lleva bajo bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 17 años, donde el 98% del agua no es potable, donde no hay electricidad, solamente tienen 4 horas de electricidad al día, y eso vale no solamente para las casas, las fábricas, las escuelas, sino también para los hospitales, donde la gente puede ir a hacer diálisis y tener que esperar miles de horas y a veces días hasta que le llegue el turno, viendo el aumento de enfermedades renales por culpa del agua no potable que hay en la franja de Gaza, donde está creciendo el aumento de enfermedades de cáncer por culpa de la infección de plantas, de tierra, de frutas, por los productos que lanzan las avionetas israelíes desde el aire a las plantaciones y a los huertos palestinos, donde vemos
la mala alimentación, porque no permiten ni siquiera que los pescadores palestinos puedan faenar a más de 3 millas, 4 millas, como máximo 6 millas, donde no hay pesca. La gente que entiende de pesca, hasta que te adentres más de 7 millas no hay pesca, y los pescadores son atacados, encarcelados, torturados en muchas ocasiones, y todo esto llevaba pasando desde hace 17 años o desde hace 77 años en Palestina, y la comunidad internacional no está haciendo nada. Se había olvidado la causa palestina. Los países árabes estaban empezando a normalizar y a tener convenios firmados con la entidad sionista de ocupación. Estaban teniendo, ya sabíamos que anteriormente, pues a escondidas sí tenían relaciones, porque los regímenes que gobiernan en los países árabes son regímenes impuestos por el imperialismo occidental para seguir protegiendo sus intereses y que sigan en el poder. Estos regímenes dependen de la protección de Estados Unidos y de los sistemas o la tecnología de vigilancia y control a la ciudadanía que exporta Israel a todo el mundo. Por eso estaban empezando a tener relaciones normalizadas con Israel. Y se estaba olvidando la causa palestina. El pueblo palestino lleva sufriendo todo esto durante tantos años, y el mundo diciéndonos: hay que esperar las resoluciones de las Naciones Unidas, hay que esperar las negociaciones, hay que luchar de forma no violenta. Y estábamos viendo a nuestro pueblo esparcido por el mundo sin ningún derecho, y dentro de Palestina el muro de segregación, los checkpoints que dividen los barrios palestinos entre pueblo y pueblo. La gente, para ir a trabajar, tiene que pasar 3 veces por controles militares, donde se les humilla, donde se les deja parados ahí todo el día. A veces los estudiantes apostan cuando tienen exámenes, no se les permite llegar a su universidad. A las mujeres, que cuando salen a trabajar se les registra por varones, por soldados varones, se les humilla delante de sus maridos, delante de sus hermanos o padres, para que dejen de querer ir a trabajar y que se queden en casa, porque es difícil pasar por esto todos los días de tu vida. Estábamos viendo todo esto y nadie hacía nada por nosotras, y por lo tanto era necesario que la resistencia palestina, que ya venía advirtiendo a través de los intermediarios, Qatar y Egipto, que siempre han servido de intermediarios con la ocupación israelí, de que paren ya su política criminal contra las presas y presos, que dejen de demoler casas, que dejen de expulsar a la gente de la mezquita, que paren de su política criminal contra nuestro pueblo, y llamando a la comunidad internacional de que levanten el bloqueo a la Franja de Gaza. La gente de la Franja de Gaza estaba pagando cantidades ingentes para salir por la frontera de Egipto, porque la frontera de Egipto parece ser que quieren hacer entender que está abierta, que tenemos una frontera por la que salir desde el año 2021. Egipto ha dicho que, porque antes no se permitía nada, desde el año 2021 y la batalla de la Espada de Jerusalén han permitido un poco de respiro a la población palestina. Pero para eso tienes que esperar, apuntarte en una lista y esperar meses y meses hasta que te dejen salir, o pagar a unas mafias, como están pagando ahora mismo mucha gente en Gaza, para salir a recibir tratamiento para el cáncer o a operarte de alguna cosa. Después del intento de las marchas del retorno en la Franja de Gaza, donde la población palestina ha intentado llamar la atención del mundo de que aquí viven más de 2 millones de personas en una cárcel, encarcelados, sin lo más básico para una vida digna, y que ha sido reprimida de una forma cruel, donde han disparado a los ojos de los periodistas, han disparado a la cabeza y al corazón para matar a los jóvenes, han disparado a las piernas para dejar amputadas a miles de jóvenes palestinas y palestinos, y no ha servido para nada. Entonces había que hacer algo, y la resistencia palestina ha ejercido su derecho a la defensa y a la lucha armada, que es un derecho que garantiza la legalidad internacional, y ha atacado a su ocupante, y ha roto la valla de la cárcel de Gaza, y han entrado en las colonias, y han secuestrado a soldados y a colonos para poner un intercambio de prisioneros.
Y es verdad que esperaban que la respuesta iba a ser así, que iba a ser dura, así no, que iba a ser dura, que iba a haber un ataque por parte de Israel, como puede ser también desde hace mucho tiempo. Cada vez que quieren atacan a Gaza sin ninguna excusa. Y aparte de las declaraciones que estaba haciendo Netanyahu, Smotrich y todos los ministros del gobierno sionista de que iban a limpiar Gaza y Cisjordania, de que todo esto, todo este territorio es Israel, no hay Estado palestino, no hay pueblo palestino, van a expulsar a los de Cisjordania a Jordania y a los de Gaza a Egipto y van a recuperar todo el territorio, lo van a limpiar de palestinos. Lo estaban declarando claramente ante los medios de comunicación, ante instituciones internacionales como es la ONU o cualquiera. O sea, sabíamos que ellos iban a hacer algo. Por lo tanto, era necesario que la resistencia palestina tomara la iniciativa. Lo que no se esperaba, ni por parte de la resistencia, ni por nuestra parte, ni por parte de nadie, es que el silencio de la comunidad internacional iba a durar tanto. No solamente el silencio, sino el apoyo por parte de los gobiernos occidentales, ya sea Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y España también, aunque diga lo contrario. Iban a ir desde el primer momento a ofrecerle su apoyo a Israel y a decirle que estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que podamos. Estados Unidos enviando buques de guerra para combatir a una franja que es más pequeña que la isla de Gomera. Como máximo tiene 12.000 combatientes. Como máximo, no sé exactamente cuántos son, pero no pueden llegar a más. Una franja bloqueada por tierra, mar y aire donde no llega nada sin el control israelí, ni la ayuda humanitaria. Están mandando aviones. Gran Bretaña ha hecho un puente aéreo para vigilar a la franja de Gaza y pasar la información al ejército sionista. Francia, lo mismo, todos. 4 meses, 140 días, más de 4 meses, masacrando a la gente, bombardeando hospitales, vulnerando todos los derechos humanos y internacionales. En ninguna guerra se permite que bombardeen hospitales, aunque se diga que hay resistentes o combatientes en el hospital, y aún así no han podido demostrar que haya nada de la resistencia en los hospitales palestinos y los han bombardeado. Han matado al personal sanitario y algunos los han secuestrado. Han asesinado a los periodistas, que son los únicos que han dado la vida y han hecho todo lo que pueden por hacer llegar lo que está pasando en Palestina. En cualquier otra guerra o conflicto o invasión o como queramos llamarle, normalmente los medios de comunicación, los estados envían enviados especiales para cubrir las noticias y lo que ocurre. ¿Por qué no entra ningún periodista internacional en la Franja de Gaza? Los periodistas internacionales envían sus crónicas desde Jerusalén o desde fuera de la Franja de Gaza. Todo esto está ocurriendo ante los ojos del mundo y no pasa nada. Eso es lo que no se esperaba nadie. ¿Por qué todo el mundo teme la derrota de Israel? Porque Israel para Occidente representa su colonia, su base militar en Oriente Medio. A través de Israel controlan no solamente el territorio palestino, sino todos los alrededores, todos los países de la región árabe, manteniéndolos desestables, generando guerras entre unos y otros y vendiendo armas a unos y a otros. No les importa quién mata a quién. Lo que importa es que sigamos vendiendo armas, tecnología y manteniendo a esta zona subdesarrollada para que siga dependiendo de Occidente. En los países árabes importan hasta la sal de mesa, las latas de atún de Europa. No son capaces de fabricarla. Mientras tanto, los que tienen el petróleo venden el petróleo a el precio que se les imponga desde Estados Unidos y el resto dependiendo de todo. Y por eso quieren castigar al pueblo palestino, a la Franja de Gaza y a la resistencia palestina, porque ha dado una lección también que vale para todo el mundo. Todos los pueblos oprimidos que nos han engañado durante tantos años que no podemos resistir porque Israel es muy fuerte, porque tiene el apoyo de Estados Unidos,
Los combatientes de Gaza y la resistencia palestina le han dado un golpe que le ha hecho tambalear esta imagen de ejército invencible. Y eso puede valer a otros pueblos para que también se crean capaces de resistir a su opresor y enfrentarse al opresor. Y esa es la lección que quieren dar, sobre todo a los pueblos de la región, que tienen gobiernos no democráticos, no elegidos, opresores, y se estarán preguntando, nuestros ejércitos árabes comprando armas todos los años por millones de dólares a Estados Unidos, ¿de qué nos han valido cuando nuestro gobierno nos dice que no podemos luchar? Sí, porque todos los gobiernos árabes dicen estamos con el pueblo palestino, queremos la liberación de Palestina, pero es que no podemos hacer nada. La resistencia en Gaza les ha desnudado ante sus pueblos, les ha desenmascarado, no solamente a los regímenes árabes, sino a todos los regímenes de Occidente que se llenan de la boca hablando de derechos humanos. Y con lo que estamos viendo en Gaza es que la Carta de Derechos Humanos no vale para nadie. El derecho internacional, si no se respeta en Palestina, no se puede respetar en ningún lugar del mundo. Y por eso era necesario el 7 de octubre.